Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Hernández Domínguez, estudiante de la Universidad Tecmilenio. El día de hoy voy a impartir un breve seminario respecto al derecho administrativo. Primeramente vamos a iniciar con ¿qué es el derecho administrativo? Para definir este derecho lo vamos a hacer de la siguiente manera. El concepto básico de derecho administrativo es aquel que se engloba en un conjunto de normas jurídicas y que se dedican prácticamente a regular la actividad de administración pública o del Estado. Lo anterior va relacionado más que nada directamente con la organización, con el comportamiento y las diversas actividades que realizan los distintos órganos de las administraciones públicas, los cuales pueden estar constituidas por las secretarías, municipalidades, gobernaciones, las direcciones generales o los institutos nacionales, lo que son las coordinaciones generales también, los órganos de servicios públicos, así como ejemplo de ellos son las Fuerzas Armadas o el Banco Central y empresas públicas que se encuentran en nuestro país, entre otras. Sabiendo lo anterior, para conocer un poco más respecto a esta área del derecho denominada derecho administrativo, creo que es indispensable conocer su origen. Si bien su origen se sitúa más que nada en las primeras civilizaciones de la raza humana. Más específicamente, el derecho administrativo surge a partir de la Revolución Francesa a nivel internacional y, por otra parte, a nivel nacional, surge a partir de la Constitución de 1917. Con ello, también en esa fecha van surgiendo y se van desarrollando sus reformas. Sabiendo lo anterior, creo que es indispensable mencionar que esta rama del derecho denominado derecho administrativo es una rama del derecho de reciente creación. Ahora bien, ¿por qué decimos que se trata de una rama de derecho de reciente creación? Para encontrar respuesta a esta pregunta es de vital importancia regresarnos a la línea histórica donde comenzó a desarrollarse el derecho administrativo. El derecho administrativo en México en el siglo XXI. Prácticamente en esta fecha, en México, el destacado jurista Hidrocarito Teodosio Lares, publicó lo que es en el año específico de 1852 sus lecciones de Derecho Administrativo, previamente impartidas en el Ateneo Mexicano, la cual fue la primera en las cuales, usando el criterio en boga de entender esta rama jurídica como la destinada a regular la actividad del Poder Ejecutivo, definía más que nada esta disciplina como la ciencia de la acción y de la competencia del Poder Ejecutivo, de sus agentes y de sus tribunales administrativos. Lo anterior era en relación con los derechos interesados de los ciudadanos y con el interés general del Estado. Posteriormente, en el primer tercio del siglo XX, el derecho administrativo tuvo un gran avance. Sin embargo, se estancó de alguna manera, pues no se publicó en México ninguna obra doctrinaria importante de derecho administrativo durante este periodo, lo cual evidenció la falta de interés por esta disciplina jurídica, circunstancia reflejada más que nada en el marco jurídico rudimentario y deficiente de la administración pública, y por supuesto de su relación con los gobernados. Lo anterior fue más que nada un producto del desconocimiento generalizado de los principios, así como de los fines y los avances del derecho administrativo como ciencia. Todo lo anterior trajo como consecuencia lo que es la creación imprevista de la Constitución y en el marco jurídico de la administración pública de organismos descentralizados, sin otra regulación jurídica que existiera o que la contenida en sus respectivos instrumentos creados, toda vez que el esquema jurídico regulado de la administración pública no contemplara lo que son la existencia de un área descentralizada. Posteriormente, saltándonos al siguiente periodo, que es el segundo tercio del siglo XX, los cambios en el derecho administrativo fueron un poco más significativos y desarrollados, pues es precisamente en el segundo tercio del siglo XX que sobrevive un auge para el derecho administrativo mexicano con la publicación de las grandes obras de los autores de Gamido Fraga en el año de 1934 y por supuesto de otro autor reconocido que es Andrés Serra Rojas, el cual se publicó en el año de 1959. Entre estas fechas, otro autor denominado Antonio Carrillo Flores también publicó en el año de 1939 su libro denominado La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en México. Y así como todos los anteriores, hubo otros 3 autores más que publicaron de igual manera libros alrededor de esta época, los cuales llevan el nombre de Jorge Olivera Toro, Manuel Alfonso Nava Negrete, entre otros.
Todos los libros publicados anteriormente por los autores ya mencionados tuvieron un impacto de manera positiva en lo que es el derecho administrativo, pues de alguna manera impactó en la mejora mediante una más adecuada regulación jurídica de lo que son los órganos descentralizados y empresas de participación estatal, así como controles más elaborados de la Administración Pública Federal. Asimismo, es importante destacar un hecho significativo referente a esta época, pues el cual consiste en que el libro de Derecho Administrativo de Gabino Fraga tuvo un impacto significativo y fue gracias a él que se inició la conformación de una escuela mexicana de esta disciplina de Derecho Administrativo y tuvo por propósito, según apunta en la advertencia preliminar de su primera edición, sistematizar el conjunto de conocimientos de muy diversos orígenes que han venido sirviendo para la enseñanza en México del derecho administrativo, así como también tuvo un objetivo que era establecer un punto de partida para el examen de las doctrinas sustentadas con respecto de la realidad de la administración pública mexicana y, por supuesto, en su caso, sustituirlas por otras más adecuadas o adaptarlas más que nada o complementarlas de conformidad con nuestro medio jurídico y, por supuesto, a las peculiaridades de nuestro sistema administrativo, a efecto de que con ello se pudiera formar lo que es una doctrina y esta cada vez más completa del derecho administrativo mexicano, con la finalidad más que nada de lograr que nuestro país se implementara la sumisión del poder administrativo a un régimen de derecho. Ahora bien, pasamos a algo más particular que es el objeto del derecho administrativo, el cual se define de la siguiente manera. El objeto de esta rama del derecho se enfoca más que nada en lo que es el estudio de las reglas jurídicas que conciernen a la acción administrativa del Estado. En otras palabras, su objeto prácticamente consiste en abordar los conocimientos que constituyen los fenómenos jurídicos, como lo son las leyes, reglamentos, actos, contratos y resoluciones, asimismo también relacionados con la estructura y actividad del Poder Ejecutivo a nivel federal, local y municipal. Ahora bien, pasamos a otro tema no menos importante que los anteriores, el cual se denomina fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo se pueden definir como los procedimientos, las formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación en los cuales tienen como finalidad su origen los principios y las leyes en general. Las fuentes mismas del derecho, lo que son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, todas referidas en materia administrativa. Tenemos que en total las fuentes del derecho administrativo son 4. Primeramente están las fuentes materiales, las cuales se forman un conjunto de elementos y situaciones de diferentes condiciones que se dedican a impulsar la creación de las normas jurídicas. Esto, por supuesto, partiendo a partir de los fenómenos sociales, son las que se originan del derecho positivo. Las siguientes fuentes son las formales, las cuales se determinan por los modos o maneras en que debe manifestarse el derecho en la vida de la sociedad para que tenga validez en general. Son aquellas que constituyen el derecho aplicable. Por otra parte, tenemos las fuentes formales supletorias, las cuales consisten en lo que son la jurisprudencia y los principios generales del derecho, como lo son la costumbre y la doctrina. Y finalmente se encuentran las fuentes históricas, las cuales guardan memoria y apoyan con sus experiencias el devenir jurídico, porque se trata más que nada de todos los elementos jurídicos pasados, como lo son las constituciones. Estas sirven más que nada al legislador para crear lo que son las nuevas leyes. Proseguimos con el siguiente tema, el cual se trata de los actos que regula el derecho administrativo. El derecho administrativo regula 4 actos específicamente, los cuales son los siguientes. Primeramente tenemos la estructura y organización de un poder que realiza normalmente la función administrativa. Posteriormente se encuentran los medios patrimoniales y financieros que la administración necesita para su sostenimiento y para garantizar la regulación de su actuación. Posteriormente está el acto de el ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de una función administrativa y finalmente la situación de los particulares con respecto a la administración. Para tener un marco general más grande acerca del derecho administrativo, creo que es indispensable conocer algunos temas de derecho que tienen estrecha relación con el derecho administrativo. Primeramente tenemos el que es el tema del Estado mexicano.
El Estado no es un ser que exista por sí mismo o tenga alguna voluntad propia específicamente. Más que nada, se puede denominar como un fenómeno producto de la sociedad, a consecuencia de tener un orden jurídico que regule las conductas humanas que se ubican geográficamente en un territorio. En otras palabras, el Estado es una organización jurídica de la nación, siendo esta una entidad concreta compuesta de personas y de territorio. El siguiente tema se denomina atribuciones y actividades del Estado, el cual tiene una implicación muy directa con lo que es el derecho administrativo por los conceptos que se manejan. La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y facultades para actuar, jurídicas, materiales y técnicas, las cuales le corresponden como persona jurídica del derecho público y que realizan por medio de los órganos que integran la administración pública. Esta es tanto federal como local y municipal. El siguiente tema que trataremos en este seminario es los poderes en México y sus niveles en la administración pública. En México tenemos 3 poderes, en los cuales se divide el poder de la Unión de México. El primer poder que vamos a explicar es el legislativo, el cual se deposita en lo que es un Congreso General que se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Su función primordial es legislar. Esto significa crear o modificar o abrogar leyes. Como se puede ver en el siguiente gráfico que mostraré a continuación, el cual se trata de un diagrama de flujo en el cual se incluye un organigrama y los funcionamientos asimismo de cada uno de los 3 poderes. Proseguimos ahora con el Poder Ejecutivo, el cual es el supremo representante del país y recae más que nada en el presidente de la República. A través de ese poder es que se pueden ejecutar las leyes, mediante las mismas leyes que pertenecen al Poder Legislativo. Posteriormente se encuentra el Poder Judicial, el cual es el poder encargado de impartir justicia de acuerdo con las leyes creadas por el Poder Legislativo. Ahora vamos a profundizar un poco en este diagrama de flujo, ya que como se muestra aquí representado, en lo que es el Poder Legislativo, a nivel federal podemos encontrar, como ya se ha mencionado antes, al Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores. A nivel local también se ubican los congresos estatales, que están compuestos por diputados, motivo por el cual se les considera unicameral. Posteriormente, en el Poder Ejecutivo a nivel federal se encuentra el presidente, como se puede apreciar aquí, mientras que a nivel estatal será el gobernador y finalmente a nivel municipal encontraremos a lo que es el presidente municipal o alcaldes en el caso de la Ciudad de México. Finalmente, en el caso del Poder Judicial vamos a encontrar a nivel federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que son a los juzgados de distrito y también tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación. Comúnmente antes eran denominados como unitarios de circuito. Asimismo, como el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal Electoral, mientras que a nivel local encontraremos a lo que se denominan los tribunales de justicia de cada estado o de cada distrito. Ahora bien, pasamos a otro gráfico en el cual se van a apreciar lo que son los 3 niveles de competencia de las autoridades administrativas. La competencia de las autoridades administrativas se siguen rigiendo básicamente en 3 criterios o en 3 niveles, los cuales son los siguientes. Primero tenemos en materia. Esta más que nada atiende a seguir la naturaleza del acto y a las consecuencias jurídicas que constituyen el objeto de aquel que se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, es decir, que se distingue de los demás. Estos pueden ser en el área de salud, fiscales, administrativas, ecológicas, comercio, entre otros. Posteriormente se encuentra el grado, aunque muy comúnmente también es llamado funcional o vertical. Este hace referencia a la competencia estructurada piramidalmente y asimismo, este deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados o también denominadas escalas, y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. Posteriormente tenemos el nivel de territorio. Esta hace alusión más que nada a las circunscripciones administrativas,
es decir, el Estado, por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada una de las cuales tiene un campo de acción limitada localmente. Por lo tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Posteriormente, vamos a seguir con otro gráfico en el cual se va a explicar y se van a tocar temas referente a la administración pública en sus diferentes modos: centralizada, descentralizada y desconcentrada. Primeramente, vamos a tocar el tema de la administración pública centralizada. Esta, más que nada, se refiere a la forma de organización administrativa en la cual, pues, las unidades, así como los órganos de la administración pública, se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jurídico, como lo es el objeto de unificar decisiones, el mando, la acción y la ejecución. Prácticamente funciona con la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Integran y asimismo también se dedican a integrar la administración pública centralizada. Posteriormente tenemos a la administración pública descentralizada. Esta es aquella en la cual diversos órganos con competencias determinadas llevan a cabo las funciones del Estado. Por este motivo, la descentralización no es otra cosa más que un descongestionamiento de los órganos del Estado. El funcionamiento de esta consiste más que nada en que el Estado asigna a otros organismos de la administración pública competencias para conocer y dar solución al mismo tiempo a los asuntos propios de dicho ente. Pasamos ahora a desarrollar un poquito más a profundidad lo que es la explicación anterior respecto a la descentralización. La descentralización consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guarden con la administración central una relación que no es de jerarquía. De igual manera, si vemos el diccionario de la lengua española, observaremos que la palabra descentralización significa acción y efecto de descentralizar. Y asimismo, esta última significa transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado. Es así como, de esta forma, la descentralización para el derecho administrativo califica o se desarrolla como una de las formas jurídicas a través de la cual se organiza la administración pública y que se manifiesta más que nada en la creación de determinados entes públicos por el legislador, los cuales adquieren la capacidad de estar dotados de personalidad jurídica y a la vez de patrimonios propios, sin dejar de mencionar que son responsables de una actividad específica de interés público. Algunas características de la administración pública descentralizada pueden ser las siguientes. Tiene una autonomía técnica y es la verdadera justificación de la desconcentración. Posteriormente, también la competencia exclusiva de los órganos desconcentrados es limitada, ya que está sometida al poder central. Y la última característica es que la administración pública descentralizada tiene un carácter subjetivo, debido a que los organismos descentralizados no tienen en muchas ocasiones una autonomía económica propia, sino más bien correspondiente a otro organismo del Ejecutivo. Finalmente pasamos a lo que es la administración pública desconcentrada, la cual se puede comprender como una forma de organización administrativa en la cual se otorgan el órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas y un manejo autónomo de su presupuesto o de su patrimonio sin dejar de existir un nexo de jerarquía. Asimismo, la desconcentración consiste en transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración. Estos pueden ser niveles como el regional, provincial o local, pero manteniendo, como se mencionó anteriormente, la decisión a nivel central. Teniendo claro los conceptos anteriores respecto a la administración pública en sus diferentes formas, tanto centralizada, descentralizada y desconcentrada, vamos a pasar ahora a lo que son analizar los actos de estudio del derecho administrativo. Es importante conocer que las funciones del Estado se llevan a cabo mediante actos de derecho público, los cuales son emitidos por los órganos legislativos, ejecutivo y judicial. A estos órganos, más que nada les corresponde la función legislativa, administrativa y judicial. Y es importantísimo conocer y determinar cada función,
dependiendo del poder al que corresponde, a efecto de comprender un poco más cómo funcionan y cómo se dan la mecánica que lleva el Estado mediante estos actos. Primeramente vamos a desarrollar y a explicar lo que son los actos que se relacionan o que pertenecen a la función legislativa. En México, la función legislativa formal es la que realiza el Congreso Federal, que se integra por la Cámara de Diputados y Senadores, como se ha mencionado anteriormente. También en el concepto de función legislativa formal se encuentra el conjunto de actos que cada una de las cámaras puede realizar de forma exclusiva. Las actividades de la función legislativa conllevan tanto elaborar, interpretar, reformar, derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Posteriormente pasamos a la función jurisdiccional. En esta función se encuentran todos los actos que efectúa el Poder Judicial por medio de la actividad del Poder Judicial federal, estatal y municipal. Con este criterio orgánico se tiene en cuenta únicamente al ente que realiza la función sin ver la naturaleza del acto. La función jurisdiccional o las actividades que la abarcan se analizan desde dos puntos de vista, la formal y la material. Primeramente, la formal es la función judicial que está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente dentro del régimen constitucional se encarga o está encargado de los actos judiciales que conllevan al poder judicial. Posteriormente está la material, la cual se le lleva una función jurisdiccional, es decir, cuando el Estado decide jurisdiccionalmente un conflicto de derechos, no se limita a determinar si estos existen, sino que además, como una consecuencia del reconocimiento de su existencia, provee al respecto de ellos por medio de un acto emanado de la voluntad. A continuación vamos a pasar a explicar lo que es la función administrativa. Como bien sabemos, todo acto que realiza el Poder Ejecutivo mediante una dependencia o entidad se puede considerar orgánicamente como administrativo. La función administrativa, más que nada, es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, la cual se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales que tienen como finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares. Todos esos órganos que integran el Poder Ejecutivo son a los que se les encomienda la función administrativa, la misma que se resuelve en un conjunto de actos administrativos de connotación y alcance jurídicos muy variados. Prácticamente, la función administrativa o las actividades que la conllevan consisten en tomar decisiones particulares, creadoras de situaciones jurídicas concretas, esto bajo la forma de actos, condición, y de actos subjetivos, por supuesto, que están dirigidos o dirigidas hacia la satisfacción de necesidades de interés público. Es importante destacar que la función administrativa tiene dos puntos de vista diferentes. El primero es el punto de vista formal, el cual se puede entender como la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo. Se toma en consideración más que nada el poder que realiza el acto administrativo y prescinde de cualquier otra estimación. Posteriormente está la vista natural, la cual se considera la naturaleza interna del acto. Se refiere o se define más que nada con sus caracteres propios o naturales. Asimismo, antes de finalizar lo que es la explicación referente a la función administrativa, creo que también es indispensable conocer el artículo 89 constitucional, el cual se señalan o se cita más bien en él las facultades del Poder Ejecutivo Federal y otros preceptos de la Constitución que amplían la esfera de competencias de este poder. Aunque formalmente los actos de los órganos administrativos centralizados y paraestatales se incluyen en el concepto de función administrativa. Eso es importante conocerlo en ese seminario de administración pública, ya que será de gran relevancia para comprender los futuros temas. Ahora bien, vamos a pasar a finalizar este pequeño seminario con recalcar y mencionar lo que es la importancia del derecho administrativo. Como bien sabemos, hemos visto en el desglose de las explicaciones anteriores del derecho administrativo, el derecho administrativo forma parte de las ramas del derecho público, por lo que tiene una relación estrecha con el Estado, especialmente con el Poder Ejecutivo, y prácticamente su importancia se origina en su objeto, el cual es el administrar todos los servicios públicos que beneficien a la comunidad o a la sociedad. Las empresas necesitan conocer todos los mecanismos legales,
los procedimientos y las regulaciones que tiene la autoridad en cada uno de los servicios que disfrutamos. La importancia del derecho administrativo radica en lo siguiente, pues al estar en una democracia representativa, es normal que la alternancia de partidos políticos en nuestro territorio modifique de alguna manera ciertas políticas en nuestro país, por lo que tenemos que estar en actualización e información constante para no caer en algún acto delictivo o infracciones. Para los particulares es necesario que una coordinación entre sus derechos y obligaciones, estar al tanto de las modificaciones y del reglamento burocrático. Por esto es de suma importancia un profesional en estos temas que sirvan como intermediario entre el Estado y el interés de los demás. Eso sería todo de mi parte. Agradezco, por lo tanto, la atención prestada en este seminario.